Bueno, en este segundo video sobre diseño de controladores en el espacio de estados, vamos a ver la técnica de asignación de polos. Recordemos que vamos a estar trabajando con un sistema simplificado en el que el controlador se va a tratar de un regulador que tiene la entrada de referencia constante y además los estados van a ser medibles. La idea entonces para este capítulo ahora va a ser presentar el problema y los resultados principales. En el siguiente capítulo voy a presentar algunas aplicaciones con MATLAB, que son justamente las aplicaciones que están vistas en el libro. Las demostraciones no me parecen muy importantes, las voy a dejar en otro video anexo. Creo que para poder aplicar estas técnicas no es necesario entender a fondo todas estas demostraciones, pero está bueno verlas, así que las dejo aparte. Lo primero que vamos a ver es que es necesario y suficiente que el sistema de estados sea controlable para que exista una matriz K que pueda colocar todos los polos del sistema en cualquier lugar del plano S. También hay que tener en cuenta que se va a tratar solamente de sistemas de una entrada y una salida. En el diseño convencional se intenta colocar solamente los polos dominantes, los dos polos dominantes, que esto se traduce en encontrar el factor de amortiguamiento, colocar el factor de amortiguamiento donde uno quiere y la frecuencia natural. Es decir, recordemos que el factor de amortiguamiento está relacionado con el ángulo del polo con respecto al origen y la frecuencia natural está relacionada con la distancia al eje imaginario. Colocar estos dos polos es equivalente a determinar la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento. El enfoque actual en este capítulo para el espacio de estados va a terminar determinando todos los polos del sistema y no solamente los dominantes. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es presentar el problema junto con las soluciones. Tenemos entonces una representación en el espacio de estados como de manera clásica. Entonces, en este libro vamos a estar viendo sistemas de una entrada y una salida, es decir, la dimensión de la entrada U y la salida I es de como un escalar. Además, vamos a considerar que tenemos n estados, es decir, que X va a ser un vector de n filas por una columna. Por lo tanto, la matriz B va a estar pasando el escalar uno por uno a un vector de n filas. Entonces, por lo tanto, necesitamos que B sea de n filas de salida por una sola columna de entrada. Algo similar pasa con A. A tiene un vector de entrada de n y necesita sacar un vector de salida de n. Entonces A tiene que ser n por n. Para la matriz D tenemos una entrada de una dimensión y una salida de una dimensión, por lo tanto tenemos que se trata de una matriz 1 por 1. Y la matriz C tiene una entrada de n dimensiones y una salida de 1, es decir, la salida es de 1 y la entrada es de n, 1 por n. Ahora supongamos que nuestro controlador se trata de una matriz de realimentación K, constante. De esta manera, la entrada U va a ser igual al vector de estados multiplicado por K, por menos K, perdón. Entonces, la dinámica del sistema queda de esta forma.
lo cual tiene una solución, como ya se ha visto en capítulos anteriores, exponencial y de esta forma. Y bueno, nosotros queremos que para el regulador los estados tiendan a cero con t tendiendo a infinito. Por lo tanto, queremos que la matriz que define la dinámica del sistema, en este caso A menos B por K, tenga valores propios en el semiplano negativo. Bueno, entonces el primer resultado que se va a ver en esta sección, el más importante, es que todos los polos se pueden colocar de manera arbitraria siempre y cuando el sistema sea controlable. Nosotros vamos a demostrar esto en un video anexo porque me parece que no es necesario para realizar aplicaciones. Bueno, una observación que da el libro es que si nosotros tenemos sistemas que no son totalmente controlables, es decir, hay ciertos polos que no podemos ubicar de forma arbitraria, pero los polos que podemos ubicar de forma arbitraria son los polos que no son estables. Mientras tanto, el resto de los polos que no podemos ubicar sí son estables. Entonces se trataría de un sistema estabilizable. Es decir, entonces acá en este ejemplo, supongamos que los tres polos que están a la izquierda en el simplano izquierdo son no controlables, pero son estables, ya que están en el semiplano izquierdo. Y si suponemos que los polos que están a la derecha son controlables, nosotros podemos considerar que, o nosotros podemos calcular una matriz K que lleve estos dos polos al lado izquierdo, al semiplano izquierdo. Entonces, siendo el sistema estabilizable. Bueno, además de este resultado, el segundo que se ve en esta sección importante está relacionado con la determinación de la matriz K en función de los polos deseados. Nosotros vamos a tener unos polos que queremos, a los que queremos llegar. También tenemos los polos actuales del sistema. Y vamos a poder, en función de una matriz K que vamos a ver cómo calcular ahora, llegar a los polos deseados. Estos tres métodos que vamos a ver ahora para determinar K tienen cada uno su demostración, que no me parece relevante en lo más mínimo para aplicar este tipo de técnicas. Por lo tanto, lo voy a dejar en un video anexo y ahora voy a mostrar solamente los resultados. El primer método para determinar K está relacionado con una transformación T, que esta transformación T se aplica al vector de estados de la siguiente forma. T se descompone en dos matrices. Una es M, que se trata de la matriz de controlabilidad, y la segunda omega, que es una matriz particular con cierta forma relacionada con sus valores propios, como se ve a continuación. Este método se deriva bastante fácil de la demostración sobre la capacidad de ubicar todos los polos en función de si el sistema es controlable. En principio es un poquito difícil de aplicar, no tiene mucho sentido, además viendo que tenemos herramientas como MATLAB. Por lo tanto, no me parece muy útil ver esto, ya que es poco práctico. El segundo método es un poco más sencillo y se denomina por sustitución directa, que básicamente lo único que se hace es dejar los parámetros de K de una forma indeterminada, todos distintos, y luego despejar para que obtengamos los polos donde queremos. Pero es un método que tiene una limitación, aumenta la complejidad muchísimo en función de la cantidad de parámetros que tenemos. Por lo tanto, solamente es práctico para orden de n máximo igual a 3. Y el tercer método sí es un método bastante más práctico, incluso mucho más práctico que el primero, que
que se deriva de la demostración anterior, se denomina fórmula de Ackman y tiene la siguiente forma. En donde la función phi, la que está acá, es el polinomio característico. Igualmente en la práctica vamos a simplemente llamar a una herramienta de MATLAB o al software que estemos usando y determinar K con esta función, sin importar cuál de estos métodos esté usando. Bueno, y como comentario final de esta sección, si bien para estos métodos nosotros podemos colocar los polos donde queramos, también hay un balance entre la posición, por ejemplo, qué tan alejados nosotros nos encontramos del eje imaginario, lo cual nos aumenta la velocidad del sistema, y la atenuación de las perturbaciones que queramos hacer. Cuanto más alejados estamos, menos vamos a poder atenuar estas perturbaciones o atenuar el ruido. También hay que tener en cuenta de que si queremos que el sistema sea muy rápido, podemos salirnos de la zona lineal con la que estamos trabajando.